del 5 al 13. Es algo de lo que he estado reflexionando en estos últimos días, que es una manera de ordenanza de parte de Dios para todo ser humano, pero en especial si vemos aquí el libro de Mateo 5:13, Jesús le hablaba a las multitudes en donde estaban incluidos sus discípulos. Y quiero que oremos. Quiero que oremos y que Dios quite toda distracción de nuestra vida para que podamos experimentar su presencia. Padre nuestro, muchas gracias por esta mañana. Cuánta necesidad tiene el mundo de ti y en especial también nosotros, Padre. Te bendecimos en esta mañana por darnos vida y salud y también abundancia. Quiero pedirte, Padre, que así como Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor, también, Padre, es el contexto nuestro en este tiempo, Padre, de reconocerte en todo lo que somos y todo lo que tenemos, Padre, para la gloria de Jesús. Permite que tu palabra, tu Espíritu Santo, resplandezca en cada corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón juntos y en armonía como es tu corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Qué responsabilidad tan grande es estas sencillas palabras. Estaba leyendo un poquito en los tiempos de Jesús, este puerto de Capernaum era un puerto marítimo, un puerto pesquero, un puerto comercialmente hablando de mucha importancia en esos tiempos. Y las condiciones de conservación de los alimentos, sobre todo mariscos, era muy importante, era muy relevante, muy necesaria lo que allí se generaba. Acerca de la sal, sabemos que la sal es lo que conserva los mariscos, los pescados. Ahora ya hay otras cosas, ¿no? Pero en tiempos de Jesús, la sal era básica, muy básica para la conservación de los alimentos estos. Y cuando Jesús les dice a la gente, a una multitud, ustedes son la sal de la tierra, es una responsabilidad grandísima porque la sal es vital en nuestros tiempos también, ¿verdad? La sal describe en estos tiempos el carácter esencial de los hijos de Dios. Esta metáfora de la sal indica la saludable influencia en la sociedad secular a medida que uno se ponga en contacto con ella. La sal es de mucha influencia en una cocina, es un saborizante muy, muy necesario. Y asimismo tendríamos que ser nosotros, todos los hijos de Dios. La importancia de estar incluidos en una sociedad corrupta, donde hay poco afecto natural, donde hay poco amor. Pero su influencia y su presencia son necesarias y vitales para la conservación del amor y por sobre todo propagar la fe tan importante en estos tiempos. Ustedes son la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Ser sal en esta tierra es darle lugar al Espíritu Santo de forma discreta, de forma real y humilde, para que impregne nuestra vida, en nuestra labor en este tiempo de trabajo, que su presencia pasa. Fíjense, la sal pasa desapercibida, pero solo se nota cuando no lo está. Cuando nosotros tenemos una comida sin sal, inmediatamente nos damos cuenta. Y muchas veces en la sociedad hay grupos de gente en donde tú percibes si hay alguien que alumbra, si hay alguien que tiene sal, la sal de Dios para ser de influencia positiva, o no la hay en un grupo de personas para hacerse notorio que no está Dios obrando en ese momento en un grupo de personas. Por eso dice aquí que describe el carácter esencial de los hijos de Dios. Dejar que el Espíritu Santo actúe en forma discreta, en humildad, en forma real, y que impregne nuestra labor, en nuestro trabajo, en nuestra vida secular. Su presencia pasa desapercibida, pero solo se nota cuando no lo está. La sal de la tierra. Qué responsabilidad tan grande decir Dios a la gente. A mí me está diciendo, tú eres la sal en esta tierra. ¿Qué influencia tengo en mi sociedad? ¿Qué influencia tengo para darle sabor, sentido al propósito en todos los días a la vida? Por eso dice, pero si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sigue hablando ahí la palabra de Dios en el 14, dice, ustedes son la luz del mundo. Tú y yo, todos los que nos están viendo, dice, somos la luz del mundo. La luz del mundo. En estos tiempos, Jesucristo ya no está en esta tierra, pero a través de su Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios y en todos aquellos que deseen tener una comunión con el Padre, a través del Espíritu Santo podremos ser la luz que le dé, que resplandezca en donde hay tinieblas, allí tenemos que alumbrar a través del Espíritu de Dios. Y Dios dice, y si ustedes ven, no es opcional lo que nos está diciendo Jesús. Bueno, si quieren, el día que ustedes son la luz del mundo. En estos últimos meses regresamos al penal de Acapulco, y les confieso algo, yo tenía mucho tiempo que no experimentaba un sentimiento tan hermoso cuando regresé al penal. Estaba un grupo de hermanos reunidos ahí en un saloncito, serían unos 40. Y cuando, desde el momento en que entré a los pasillos, empecé a saludar a la gente y me di cuenta del aprecio que la gente me tiene, pero no por ser bueno ni por nada, sino... Entonces, cuando llegué a estos hermanos que estaban reunidos, todos se pararon, todos aplaudieron, y me di cuenta de la importancia de la palabra de Dios cuando nosotros le queremos servir y agradar a nuestro Padre Celestial en una sociedad de oscuridad, en un tiempo donde hay tanta necesidad de Cristo en todos los rincones de la tierra.
y yo pude experimentar ese amor tan grande que me dieron mis hermanos allá presos, recibirme con tanto amor, con tanto cariño, con aplausos. Y yo digo, bueno, no es por mí, es por Jesucristo, es porque le he querido agradar a mi Señor, he tenido en mi corazón el poderle servir, el quererle servir, y pude entender un poco de lo mucho que Dios nos dice aquí: tú y yo somos la luz del mundo. Pero si la luz se desvaneciere, pero si la, no, dice, tú y yo somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz es para que se exprese, para que se manifieste en un lugar donde hay oscuridad. No se puede esconder la luz. Gracias a la luz de Jesús podemos ver y distinguir la realidad que nos rodea. Cuando nosotros experimentamos la luz de Cristo, somos personas que oramos, que le pedimos el discernimiento de su amor, de su espíritu, para poder entender qué amistades no son leales, qué amigos nos ofrecen cuestiones que nos pueden llevar a un fracaso, alguna situación que no conviene. Por eso dice, gracias a la luz de Cristo podemos ver y distinguir la realidad que nos rodea, todo lo que nos rodea, en oración, en la meditación de su palabra. Dios nos va a revelar las cosas que están a nuestro alrededor, el tipo de personas con las cuales nos vamos a relacionar. ¿Para qué? No para tachar a nadie, pero sí para saber con quién haces negocios, con quién haces amistad, con quién haces alguna compra, etcétera. Por eso la palabra dice aquí, ustedes son la luz del mundo. Tú y yo somos la luz del mundo. Y es el alto privilegio que tenemos de ser luz en este tiempo. Luz a donde hay oscuridad, ahí llegará la palabra de Dios, ahí llegará tu oración, mi oración, el poder de Dios para transformar los corazones que están necesitados de su palabra, están en estos últimos tiempos. Entonces, en estas dos cositas podemos ver aquí que las responsabilidades tan grandes que Dios ha puesto en nosotros. Primeramente, ante los hombres. Mi responsabilidad ante los hombres, ser sal, la sal de la tierra, y ser luz en este tiempo. Vamos a ver qué dice Efesios 5:15. Efesios 5:15. Dice, mira pues con diligencia cómo andas, cómo me conduzco, a qué lugares visito, cómo hablo, en dónde tengo puesta mi mirada. Y la diligencia es lo opuesto a la negligencia, ¿verdad? Ser negligente nos va siempre a conducir a tener desavenencias en nuestra vida. Y la diligencia es prestar atención a lo que Dios nos dice. Pon atención cómo andas, cómo andamos. Y luego dice, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, en estas dos cosas también, aprovechar el tiempo, también de nuestro tiempo, ¿verdad? Le vamos a dar cuentas a nuestro Señor. Nuestros días, nuestras horas, cómo andamos, pero también aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué importancia es no desperdiciar el tiempo, ¿verdad? No ponernos en la televisión a ver porquerías, tantas cosas que nos ofrecen. Ahí tenemos que usar la diligencia para
seleccionar un buen programa, para comprar un buen libro, para tener buena música, para tener buenas amistades. Pero dice, mírate pues con diligencia cómo andas, y no como necios, más bien como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué difíciles tiempos nos ha tocado vivir. Aquí en Acapulco hay mucha violencia, mucha violencia. Ayer fui testigo de un pleito de dos choferes ahí en una calle céntrica, todo por todo se llevó a golpes, a patadas, y por algo tan trivial, tan simple, tan sencillo. Pero sucede en las banquetas, sucede en todos lugares, que la gente está desesperada, la gente está triste, la gente está buscando no sé qué, pero los días son malos. Los días son malos, ¿por qué? Porque Jesucristo quiere resplandecer en los corazones, y a nosotros nos toca la responsabilidad de que la luz y la sal la pongamos en práctica, a sabiendas de que los días son malos. Hay mucha necesidad económica, hay mucha necesidad de trabajo, hay mucha necesidad de amor en las familias, hay la necesidad más grande de que Cristo se meta entre los hogares, a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes puedo ver en las mañanas aquí en La Quebrada? En las mañanas, fíjense, algo que me sacó me movió el tapete hace como unos 2 días. Allí en La Quebrada hay un estanquillo ahí donde venden algo. Y me paré ahí un ratito porque estaba un autobús atravesado y tenía que, y en ese ratito que estuve ahí, unos 5 minutos, había como 6 o 7 jóvenes, muchachos, así de preparatoria, borrachos, en la banqueta, en pleno día, eran las 9 de la mañana. Y escuché a uno de ellos jactarse de su pensión que le daba el gobierno, utilizándola para emborracharse. Fíjense, cuánto desperdicio del tiempo, cuánto desperdicio del dinero, pero también a cuántos jóvenes por esta situación los está llevando a un mal camino, a utilizar mal el dinero, a utilizar mal la materia que ya está llegando a sus vidas para desaprovecharlas. Desaprovechan los días, pero en ellos hay una necesidad imperante de que Jesús venga a su vida. Por eso dice aquí la palabra de Dios: date cuenta cómo caminas, sé diligente, no seas necio, más bien como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo en todas las áreas de nuestra vida, aprovecharlo al máximo, porque los días son malos. Por tanto, dice el 17, no seamos insensatos, sino entendidos. Porque esta es la voluntad del Señor. Y dice el 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Cada vez que el hombre se embriaga con vino, hay problemas, hay gastos, hay trastornos físicos, mentales, y siempre hay disolución. Termina uno mal. Y qué bueno que en este consejo de parte de Dios, ¿verdad? Nos dice, fíjate cómo caminas, fíjate cómo andas, trata de ser sabio, oye mis palabras y aprovecha tu tiempo, porque los días son muy malos. Podríamos hablar todo el día acerca de nuestras responsabilidades que Dios nos dejó, ¿verdad? Otro aspecto que quiero
enfatizar aquí es, ¿cuál es mi responsabilidad ante Dios? Ya vimos el primero, que como el hombre, como usted, como yo y cada uno de ustedes, eh, por parte de Dios podemos ser de influencia saludable, así como la sal de influencia saludable en una sociedad secular, en donde brilla la luz. La luz brilla en donde no hay, a donde hay oscuridad. Y ahí es donde nosotros tenemos que, eh, que ser manifiestos. Hay personas que ya no tienen amigos que no son cristianos, o ya no visitan a ninguna familia si no es creyente. Y pues la palabra de Dios no nos enseña eso, ¿verdad? Entonces, si queremos ser de una influencia saludable, pues tenemos que inmiscuirnos en una sociedad secular donde hay necesidad de que nosotros podamos testificar de que Jesucristo vive y que es poderoso para suplir lo que haga falta. La otra cosa que quiero enfatizar un poquito es, ¿cuál es mi responsabilidad ante Dios? Mi vida, ¿en qué la voy a utilizar ante Dios? ¿Qué me ha dicho Dios como responsabilidad hacia Él? Primero es difundir su palabra, difundir el evangelio, servirle sin menoscabo alguno. Vemos que dice Marcos 6, Marcos 6, del 7 al 11. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus. Vean aquí la importancia de que Dios Cristo antes de mandarnos a algo, siempre nos equipa, nos da lo necesario. Y lo primero es su permiso y su autoridad. Y dice, vayan de dos, yo les pongo el sello de que son míos y les autorizo sobre los espíritus inmundos. Cuando Jesucristo nos pide algo es que ya nosotros nos lo dio. Tú y yo somos equipados con su Espíritu Santo y Dios te da la autoridad para que vayas, para que no te detengas, para que le sirvas, para que seas tú preparando a otra persona para hacer lo mismo. Mi responsabilidad ante Dios es difundir su palabra. Y aquí dice, después los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y vistiesen y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los recibieren, ni los oyeren, salgan de allí. Y sacudid el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. De cierto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, mi responsabilidad ante Dios aquí, de acuerdo a lo que vimos, es difundir su palabra. Ya tengo su autoridad, tengo su Espíritu Santo y vamos para adelante. A cualquier casa, en cualquier lugar,
el Señor ya nos equipó. Y dice aquí, nos dio. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo ya desde el momento que fuimos lavados por su sangre, limpiados y perdonados, ya tenemos la autoridad, el sello que nos da su palabra para difundir su evangelio en donde quiera que seamos. Mi responsabilidad ante Dios es servirle, difundir su palabra en donde quiera que nos pongan. Y vemos aquí un pequeño requisito, ¿verdad? Si quiero agradarle a Dios, si quiero que mi vida le sirva, pues vemos un pequeño requisito que el Señor nos pide a todos. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 3. Del 3 al 8. Estos son algunos requisitos de los servidores del Señor, ¿verdad? Algunos. Y dice en el 3, no dado al vino. Un siervo del Señor pues no debe ser borracho, no pendenciero. Es un requisito muy sencillo, aparentemente fácil llevarlo a cabo en nuestra vida si quiero presentarme delante de Dios aprobado. No siendo un borracho y no siendo un pendenciero, es un peleonero, un hablantín, un revoltoso. Y luego dice, no codicioso. La codicia también nos lleva a todo hombre al mal, al trastorno. Muchas veces hemos podido, bueno, yo he conocido mucha gente en la cárcel que ha tenido mucho dinero, pero mucho dinero, y aún así siguen robando, siguen secuestrando, siguen matando por dinero. Ya el que tenían ya no se lo acaban, pero aún así ahí está la codicia de lo material, más y más, de ganancias deshonestas. No, dice aquí, no de ganancias deshonestas. Y lo que sí dice más abajito, amable, ¿verdad? Un hijo de Dios tiene que ser amable. Si quiero agradarle a mi Señor, tengo que ser amable con mi mujercita, tengo que ser amable con mis vecinos, tengo que ser amable con mi cliente, tengo que ser amable con el custodio, con el trabajo social, ser amable cuando estoy en un autobús, en un metro, si alguien necesita el asiento, pararme, ser amable, ¿verdad? Esto es una responsabilidad delante de Dios, y luego dice apacible, ¿verdad? Tranquilo, apacible. Que gobierne bien su casa. Mi responsabilidad delante de Dios es gobernar bien nuestra casa. Y en ella pues están nuestros hijos. Yo he visto en los comerciales, en la televisión a nivel global, que los padres se preocupan por qué tipo de tierra, qué tipo de ambiente,
qué tipo de clima le estamos dejando a nuestros hijos, qué tipo de mares y toda la contaminación que existe, siendo que es al revés, qué tipo de hijos le voy a dejar al ambiente que nos rodea, qué tipo de hijos están procreándose en las casas para que sean ellos una influencia positiva en el medio, que sepan valorar la importancia del agua, los ríos, cuidar la tierra, los árboles, ¿verdad? Y eso empieza en casa. Los comerciales hablaban de qué tipo de tierra le vamos a dejar a nuestros hijos. Y dice aquí que gobiernen bien su casa. Ya no que se tengan, escucha. que Ya. tengan a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ¿verdad? Entonces, todo esto sale de casa. Que tengan a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y qué hermoso ha sido para mí, pues, aprender, pues, algo de lo que Dios me ha enseñado, porque cuando tuvimos nuestra primera hija, nosotros no sabíamos nada, y gracias a la palabra de Dios, gracias a su bendición, pues hemos aprendido un poco a no equivocarnos tanto, a no equivocarnos frecuentemente. Gracias a la palabra de Dios en nuestro hogar, podremos nosotros salir de esta responsabilidad tan grande de que nuestros hijos pues le sirvan a Dios y sean de influencia positiva al mundo, ¿verdad? Que puedan ser hombres de bien, hombres trabajadores, hombres honestos, que amen a Dios, pero que sobre todo también sean responsables en la vida con su propia vida, en todo lo que a ellos les corresponda. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, mi responsabilidad delante de Dios es primeramente difundir su evangelio y tratar todos los días de ser un buen administrador, sea de mi casa, sea de mis hijos, pero también en mi carácter, ¿verdad? No ser un tranza, no ser un borracho, un peleonero, un ambicioso, codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, buen amigo, tranquilo, que gobierne en su casa y sobre todo a nuestros hijos. Ya para terminar, aquí tengo una notita que dice, reconozco que mi vida, reconoce que tu vida puede lo mismo tener un efecto positivo que negativo. Vive responsablemente para la gloria del Señor. Entonces, ¿cuál es el desafío para cada uno de nosotros hoy? ¿Cómo pretendes que la gente perciba tu presencia en cualquier lugar? ¿Para una influencia saludable o para una amistad tóxica o una conversación desagradable? Entonces, quiero darle gracias a Dios por estas sencillas palabras, pero sobre todo para aquella persona que nos escucha, aquella persona que nos escucha, esto que cada uno de nuestros hermanos escuchó, ya lo sabe, ya lo sabemos, pero si hay alguna persona que nos está escuchando en Facebook, alguna persona que no conoce del Señor,
pues qué responsabilidad tan grande tenemos delante de Dios para ser de influencia saludable en esta tierra a través de la palabra de Dios, a través de su evangelio. Servirle a Dios es el mayor propósito en mi vida, y despojarnos de todo pecado cada día que nos asedia, ¿verdad? Tenemos tentaciones, luchas todos los días, pero no nos dejemos envolver por el Satanás que está propiciando tanto desamor en la tierra. Pidamos al Señor todos los días que su presencia sature nuestras vidas y que podamos ser libres de codicias, libres de cohechos, libres de corruptelas, y vivir con una vida pasible, amable, servicial para la gloria de nuestro Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque, Señor, eres bueno para siempre. Bendito seas. Amén.